¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos esta noche de Tendencia, hoy jueves ya 31 de octubre. Y pues bueno, aquí en el estudio nos acompaña precisamente un grande del periodismo, Manuel Zamudio. Hola, ¿qué tal, Chava? Un placer, como siempre, y feliz de estar aquí con ustedes, y sobre todo acá con Víctor Jiménez Mora. Precisamente por este otro lado también es un honor también que nos acompañe hoy Víctor Manuel Jiménez Mora, el cronista, también gran personalidad y pues siempre impulsor del turismo en Acapulco. Y periodista ante todo, ¿eh? Además, Si eso no te lo puede quitar. No, ahí está. Si eso nos da por la estirpe, oportunidad. por idiosincrasia, Sí. por herencia, voluntariado. por voluntad, por actitud. Así es. Ha hecho de todo un poco, es un poco modesto de antemano, pero gran persona y gran personalidad también. No, bueno, institución, el que tengo yo aquí a mi izquierda, eso ahí se le aprende mucho. Y gran parte de las cosas que yo he actuado de manera periodística fue gracias a Manuel, que nos ha dado la oportunidad porque ha generado escuela. Y cuando estuvimos allá en Televisa, que me diste la oportunidad Claro. también de actuar, pues creo que su asesoría fue vital para el éxito, ¿no? Entonces, Trabajo en equipo, ¿no? sí, muy bien. Muchas gracias. Oye, Manuel, básicamente también me gustaría felicitarte de antemano porque el día de ayer también te dieron un reconocimiento, estuviste siendo partícipe de esa enseñanza a los alumnos de nuevas generaciones, precisamente que admira tu trabajo también. Sí, fíjate que una de las cosas que más aprecio es compartir experiencias, así le llamo, ¿no? En cualquier foro que me paro, sobre todo en el Tecnológico Nacional de México, mi alma mater, o bien en la Universidad de Guerrero, o bien en la UNIT, que también estuve con ellos ahí, pues compartiendo experiencias, pero sobre todo hay una parte de guiar, ¿no? Más me gusta mucho más esa parte de preservar los valores. Creo que en un ambiente tan convulso como el que hemos vivido, por lo menos el último año, es mucho más intenso que otros años. Creo que hay que dar rectorías, o hay que generar confianza, hay que motivar ante la adversidad, hay que generar esa confianza. Y lo acabo de decir, o sea, conmigo fue la referencia para un crecimiento personal, ¿no? Periodista, ¿no? Oye, hoy nos trae hacia la mesa un Acapulco hacia la modernidad turística. ¿Qué opinan? Bueno, creo que también la mirada al pasado tiene mucho que ver, Manuel, a todo tu auditorio. Muy buenas noches. De todo, gracias por invitarme, por tomarme en cuenta. Y que la mirada al pasado, ver los puntos desde el siglo XX, cuando generamos hacia la actualidad cuál es el corte de caja. Entonces, desde la etapa de Lázaro Cárdenas, que fue de los que empezaron a visorar, desde Plutarco Elías Calles, de hecho, que fue el que ahora sí que no abrió una calle, abrió toda una carretera número 95, que tardabas 38 horas desde la Ciudad de México para poder arribar, eso sin parar, pero sí te tomaban 2 días de poder llegar por esta supercarretera que fue tan peleada en aquel tiempo, sí, ¿verdad? Porque podías llegar nada más por barco y podías llegar por avión. Y era muy escaso todavía ese avión de los DC-1 hasta los DC-10, cómo llegaban en aviones. Y obviamente esta región de españoles también, que de cacicazgo que había en Acapulco, pues impedían obviamente que Juan Ranulfo Escudero, que ha sido nuestro santo, los periodistas, un gran sindicalista, pero un gran precursor del turismo que se lo debemos, desde 1925, que asesinaban personas para poder impedir esta autopista que se diera hacia la modernización del turismo, que se iba descentralizando, apuntalando, como muy escaso, pero sobre todo Juan Ranulfo tenía esa visión de que la gente tuviera una oportunidad de empleo, Manuel. Eso es muy importante, y sobre todo ese cacicazgo, romperlo. Y de ahí que nace esa fortaleza del obrerismo, ¿no? Parece que es como una ruta socialista, pero realmente tenía que empoderarse los derechos laborales de los trabajadores, de ahí que se convierte en artífice de este cambio social. Me parece que es una de las palancas más poderosas del cambio social del puerto de Acapulco. 1925, 1927, cuando se inician esos trabajos de una mega autopista, tomando en consideración el arranque de un nuevo siglo. No, y aparte, Plutarco Elías Calles, en el castillo de Chapultepec, donde él
empoderadamente con con el alcalde de Acapulco, que se apellidaba S. González, y el gobernador también en turno, pues se hizo como una piedra simbólica tanto en Chapultepec como en Jaltianguis, en la Radio Nacional de Galeno, porque había todo eso. Sí. Hicieron un evento oficial en el cual se rompían todas estas etapas de un Acapulco que iba al porvenir del siglo XX, pues a aglomerar, que el mercado capitalino se apoderaba gratamente del turismo en Acapulco. Esa es una parte, creo que hay otro brinco cuántico, me parece, la creación de la costera Miguel Alemán, entre el 48, 49, 50, que da esa luminosidad a una costera que creo yo parece en la época era una autopista de 6 carriles, ¿no? Entre comillas, pero realmente me parece que es el gran salto cuántico entre ese puerto semiurbano, semirural, a brincar ya una importante avenida que da el empuje y permite la llegada del turismo norteamericano sobre todo, que ya no puede llegar a la gran isla, Cuba, y que encontraba en Acapulco una respuesta muy, muy favorable, muy tropical, de película y de ensueño de Hollywood, ¿no? No, y aparte, esto que estás diciendo es muy importante. Ya a partir del 28 de febrero de 1949 se estrena la avenida costera Miguel Alemán. Pasa con lo que le llamamos la costera vieja, que conectaba con Icacos, con Caleta, sí. ¿no? Y de ahí se hacen las obras de mejores materiales, se llamaba el área, ¿no?, de la Federación. Sin embargo, en 1948 creo que estaba como en esta actualidad, que se están haciendo obras por todos lados, pero que son necesarias. Son necesarias. Entonces, esta costera Miguel Alemán que se estrena llegaba hasta lo que es hoy el Hotel del Presidente, llegaba hasta por ahí en conexión, y obviamente daba esos atajos. La gente pregunta, oye, ¿por qué se inunda la costera en la etapa de lluvia? Porque era zona inundable. No son inundables, son humedales todavía. Bueno, son humedales, había lagunetas, existen lagunetas, y obviamente cuando se sale el nivel del mar y todo, se inunda. Pero hasta ahí llegaba la obra civil de los ingenieros de México, ¿no? Así es. De hecho, los pueblos donde se comercializaba era Icacos, era una osadía llegar, era un viaje llegar a Icacos, y otro pueblo al que tenía que llegarse sí era la Sabana. Sí. Entonces estamos hablando de un Acapulco impresionante, ¿no? No, es una sabana africana que eso lo vi yo todavía en África Central, en Namibia. Sí. Esa sabana yo todavía de niño alcancé a ver los cocoteros, ¿sabes? Sí, así es. El río de la Sabana, que era caudaloso. Realmente esto era una zona africana, Manuel, Sí, de huertas. Salvador, de huertas, hasta donde daba la mirada de las palmeras, de la gran orografía, y no tan solo en la parte que conocemos con el mar y con su orografía, sino esta parte de la sabana tan importante de aquel Acapulco que se nos fue. Y se fue, y lo puedes encontrar en el Parasal. Por eso es el Parasal, esta zona del centro, 5 de Mayo, Mina, Velázquez de León, el Tamarindo, pero sobre todo el Parasal, era un Parasal. O sea, una zona que no tenía un sentido urbano, sino que la gente podía encontrar pues, un lugar muy, muy, muy rural, donde la gente comercializaba, era el centro donde había el comercio, y se va detonando la zona céntrica, de ahí la importancia de crear esa defensa del centro histórico. Pero se convierte en una zona turística porque... El flea market, ¿no? Exactamente. Enfrente tenías a la costera Miguel Alemán, tenías variantes, el Palacio Federal, lo que se conocía. Cuentan los viejos acapulqueños que, bueno, pues el mar llegaba hasta la catedral, el muelle en el que todos los chavos de la época... Cine Río. Cine Río. Tenías que cruzarlo con lanchas. Me han contado, yo la verdad esa etapa pues ya no la... No, yo sí fui al Cine Río. Iba a la matita. No, al cine sí, no, sí, más otras anécdotas que me contaban. Nunca entré. Me hubiera gustado hoy como historiador también el poder estar viviendo todo eso a techo viendo al cielo, ¿no? No, y luego imagínate lo que era este Hotel Hilton, hoy convertido en el Emporio Continental, solo. Era una isla de concreto en medio de una llanura, prácticamente, bueno, un costado a la Escuela Secundaria Federal número 1, era pues vacío. Sí, estás hablando del 60 por allá. Todavía. Estamos acercándonos a los 70s, a los 80s,
pues todavía esa parte posterior de Costera Cuauhtémoc sin pavimento, ¿no? Inclusive, Salvador y a todo el auditorio, Manuel, en la alberca de lo que es el actual Hotel Emporio antes de Don Conrad Hilton, era la alberca más grande de la hotelería en América Latina. Hoy está como de risa, ¿no? Sí, En sí. estas grandes, en Dubái o algo, pero no nos damos lejos, Las Vegas o un punto de aquí como Nuevo Vallarta. Y luego te brincas al programa del Chavo del Ocho ahí en el Sí, claro. Continental, ¿no? Que es histórico. Sí, de hecho fueron 5 programas del Chavo del Ocho en el 77 Exacto. y fueron de los que más se vendieron. Y Acapulco era precisamente el paraíso tropical y reconocido a nivel mundial por las estrellas del cine internacional. Es que fíjate que a mí me parece que es magia circunstancial, es la posguerra, es todo. Es un lugar que permitía los vuelos de fletamiento hacia el sur de México. Era un paraíso, era un lugar de encuentro muy paralelo al crecimiento de otros destinos, pero fue de los pioneros de corte internacional que permitía llegar a la pandilla de Hollywood, que lo vemos todavía ahí, algunos vestigios en el Hotel Flamingos, en el Hotel Mirador y en algunos otros que aquí Víctor ha reseñado en el Libro de Oro de Acapulco. Fíjate que es muy interesante esta etapa de la posguerra que dices, porque Manuel Ávila Camacho, la presunción de un Acapulco ya en estas vías de apuntalamiento, que dio realmente el paso, como bien lo dices, de una zona casi rural a una modernidad de turismo en obras de infraestructura que sucedió en ese tiempo. Es que Manuel Ávila Camacho fue un impulsor de turismo, Pascual Ortiz Rubio, Lázaro Cárdenas, que tomaba las fotografías porque él intervino todavía lo que es el fraccionamiento de las playas para las demarcaciones, para los lineamientos de las calles, porque los millonarios pensaban tener ya sus casas. Entonces fue un proceso bastante largo para Acapulco realmente. En la etapa del siglo XIX al XX dio un salto cuántico y de ahí 20 años con la llegada de Miguel Alemán. Invita el artículo 27 de la Constitución, habla obviamente de la rectoría del Estado. Así es, con operaciones norteamericanas en la zona federal que sigue prevaleciendo. Pero bueno, ya en el sur de allá, pues sí, los americanos, los ingleses operaban la hotelería. Y don Conrad Hilton llegó precisamente el hotel del presidente por el Españoles, por César Balsa, que fue dueño del Hotel San Reyes de Nueva York, de muchos lados, en el cual se estableció un mundo moderno. Y el plan 1950, Manuel, cuando llega el Hotel Caleta a poder albergar a 1,000 personas en un mismo lugar. Qué belleza de hotel. ¿Verdad? Una belleza. La presidencial, como están las fotografías, Sí. no lo vi yo de cerca, pero qué terraza tenía también, ¿no? No, y además tenías ahí como una especie de muelle que, bueno, los chavos acostumbramos a brincar, a nadar y regresar y volver a brincar. Además, pues me parece, yo no estaba en edad, pero su primera discoteca sobre el mar, ¿no? Sí. Un centro nocturno maravilloso. Los bailes, ¿no? Sí. Aparte, una terraza impresionante. Pero, por ejemplo, ya en 1934, mucho antes, ahí en la etapa de ese año de Lázaro Cárdenas, se daba a 50, por ahí no me acuerdo el precio que daban, pero Mexicana de Aviación entra en 1934 en el avión de las 7 de la mañana que partía de la Ciudad de México, llegaba aquí a lo que es el Parque Papagayo, Así es. su aeropuerto. Y se O regresaba. sea, el Papagayo. Así es, y se regresaba a las 7 de la noche, o sea, a las 7. Entonces, los ricos que podían pagar y poder estar, pues había esos clubes nocturnos, el Pájaro Azul, ¿cómo se llamaba? El Trinidad y Tobago, lo de don Alberto Barney Casalán, Claro. que utilizaban esto. Entonces, las joyas de verdad, los mexicanos pudientes de aquel tiempo, empezaban a llegar. Sí, estamos haciendo como un almanaque de arriba a abajo para todo el auditorio, pero se fue transmitiendo también programas de la XEW de aquel tiempo. XEW, ¿No? La Voz de México, Bueno, para América es Latina. una estrategia comercial que resultó muy bien, pero los vuelos eran 3 por semana. Ya cuando empieza la modernización, la entrada de la autopista con más ahínco, que ya se empezaron a hacer de 8 horas, 9 horas. 8 horas. El trayecto de la carretera 95, pues la gente llegaba. Se convirtió en un gran destino. Creo que la cercanía con la Ciudad de México fue fundamental, ¿no?
Perdón, fue una modernidad necesaria. Sí, mira, es que hay que ver, yo lo quiero ver así, el aspecto positivo, porque Acapulco se convirtió en la ventana de México en materia turística, ¿no? Hay un fenómeno social que comienza a quebrarse prácticamente en los 80s del siglo pasado. Cuando hay un choque social, parece que la parte pura del puerto comienza a tener una resistencia a esa invasión estructural, social, antropológica, psicológica, de la gente que fue poblando el puerto de Acapulco como un imán de ciudad, de prosperidad, de riqueza, y comienza al mismo tiempo una transfiguración del turismo. 70s, 80s fueron así, me parece, como el pico más alto de afluencia turística de americanos, de canadienses, de europeos, pero al mismo tiempo comienza un declive porque hubo un desorden en que comenzó la invasión de las partes altas, una invasión masiva sin control, aunque existía esta junta de mejoras que fue la que pavimentó desde la Jardín hasta la Providencia, Vista Hermosa, La Laja, y que se fue creando pues una urbanización ordenada. No fue suficiente porque la gente que llegaba al puerto de Acapulco comenzó a invadir de la parte media alta del anfiteatro. Ya por 79-80 comienza este proyecto de Ciudad Renacimiento. Sin embargo, la mala imagen de contaminación del mar comenzaba a impactar negativamente para el destino. Y al mismo tiempo, en los 70s, hay que reforzar, por ejemplo, la creación de Ixtapa, más que Zihuatanejo, que ya existía, y la creación de Cancún, 70. Que son de hermanos destinos. Sí, pero ya son primos, son hermanos. Son destinos creados y organizados, y con una venta, para que tengas una idea menor, aquí existe la promotora turística de Acapulco, ProTour, para el desarrollo de zona diamante. Pero el puerto de Acapulco en sí no tuvo esa visión de orden. Y para aquellos urbanistas, existía un plan de desarrollo urbano de Acapulco que no se respetó. Así empezó, ¿no? Así comenzó con el plan 1950. Pero creo que si me dices qué ha pasado con Acapulco, la verdad es que es de los grandes, es el fracaso de la política nacional. Perdón, yo escuché por lo que me estaban comentando y obviamente muy entusiasmados, y comprendí o entendí sobre alguien que impulsó esa iniciativa, alguien que dice, ok, yo veo Acapulco como un gran destino turístico, tenemos que apoyarlo, tenemos que apostar, invertir en infraestructura, carretera, obviamente también ofrecer a Acapulco como un destino turístico. ¿Qué ha pasado? Quien creo yo meritorio y se ha colgado ese estandarte y se le ha colocado como un gran promotor es Miguel Alemán, el expresidente. Una vez que concluye su mandato se convierte, creo yo, con el señor Guajardo, en uno de los promotores más importantes del puerto de Acapulco. Independientemente que promovió la llegada de grandes actores, artistas, gente de renombre mundial, que se convirtieron en los principales agentes de promoción turística. Me parece que Miguel Alemán es uno de los más poderosos, independientemente de lo que, como Víctor ha venido comentando, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas tan importantes ha sido que este eje rector del alemanismo que industrializó el país también tuvo mucho que ver el que el poder federal aglutinara también la voluntad empresarial para hacer negocio. Sí, fue un gran negocio. ¿No? Y México necesitaba varios Acapulcos. Eso generó, obviamente, y motivó a que hubiera grandes obras de infraestructura. Nosotros teníamos en los años 60, 70, aproximadamente 53,000 asientos de avión de manera técnica. Más, ¿qué decir de la gente que llegaba por vía terrestre, toda la nación? Y el boom de Acapulco empieza con el cierre de La Habana, cuando llega Fidel Castro, que por cierto, aquí vivió, aquí trabajó, vivió por el barrio del Tambuco, aquí en Caleta, por cierto, que estuvo pues muchos años aquí, vivió 2 años y medio protegido por Fernando Gutiérrez Barrios, por el Miguel Alemán. Aquí empezó a idear toda la revolución para la Bahía de Cochinos, aquí en la Condesa. Entonces hay una riqueza también cultural que llegó como la ciudad del siglo XX. Incluso para algunos historiadores, Acapulco ha sido lugar de espías, ¿sí?, de contrabandistas. La historia de Acapulco es muy rica, es muy
Tiene muchas variantes. Sí, así es. Me parece que es un destino emblemático de México. Y Películas, ¿no? Oye, y tenemos mucho que ver, por ejemplo, con los planos de la bomba atómica, con el escándalo de Apolonio Castillo. Así es. Cuando vienen los de la KGB, se roban los planos del Plan Manhattan. La gente no toda lo sabe y vienen persiguiendo, hacen como que matan a estos par de gringos. Así Es un escándalo, una hecatombe mediática, donde ha pasado... De película. No, de película por varias fases, o la chica francesa que fue muerta por un tiburón, ¿te acuerdas? Que Sí, llegó sí. a Caleta de manera poco usual, pero la cadena alimenticia era mucho más elaborada, y Acapulco ha pasado por esas fases muy peligrosas también, de esa publicidad como una panacea de destino, en el cual se supone que debe de dar bondades y no contrariedades al país, ¿no? Sí, mira, yo creo que a la medida que volviendo a la base de la pregunta, se reconozca toda esta riqueza histórica, mucho más de esto, desde el enfoque turístico, Acapulco resurge, que es, creo que por la idea esencial, la modernización del puerto de Acapulco conlleva todo este ADN desde la nado de China hasta este momento. No podemos separar ni una ni otra cosa, ¿no? Es interesante esto que ya tocas con lo del ganado de China, de Manila. Para mí es de China, ¿no? Sí, Son 250 años de trayecto comercial de manera directa con el colonialismo hacia allá. El primer mártir, San Felipe de Jesús, salió desde Acapulco, ya no regresó. ya no El de México fue San Felipe de Jesús, directamente desde Caleta salió el galeón y vámonos, ya no regresó. Desde ahí están aquí en Ciudad de México, que tanto lo ofician. Mártir ha tenido 250 años de trayecto comercial. Después viene la independencia de México, tratan de conectar otra vez este trayecto comercial con China y se interrumpe. Y ahorita Sí. en estos tiempos parece que otra vez se está reconectando con este país asiático. Sí, hay que poner los ojos muy, muy fijos en los países asiáticos, ¿no? Que están poniendo un ejemplo de capacidad empresarial, de organización y de evolución mucho más veloz que cualquier país, ¿no? No, y aparte que recibíamos nosotros a estadounidenses, alemanes, teníamos los charters directos de Suecia, teníamos de Canadá, siempre han sido como más fieles con nosotros, más aguantadores. Así es. Pero teníamos un mercado muy fuerte con los japoneses, que tenían una capacidad adquisitiva muy fuerte que los chinos no tenían. Vienen comenzando desde los 70s apenas como a fortalecerse, pero teníamos un mercado asiático, teníamos el mercado argentino, ¿te acuerdas? Así es. Que estaba muy equiparable su moneda argentina con el dólar, y venían aquí en enero y venían muchas Y personalidades. muy incipiente el turismo polaco recientemente, ¿no? Sí, pero ya tienen años, algunos centenares tal vez al año, pero son muy rusos. Rusos. Nos hemos encontrado muchos rusos, y sobre todo... Impensable por la distancia o por la visión, pero les encanta Acapulco. Y yo creo que una de las vertientes, si nos regresamos, cuando Frank Biesterer, que fue un promotor, fue el que metió a la gente a México y directamente a Acapulco. Es un coronel de las Fuerzas Armadas, ya retirado el coronel, Frank Biesterer, de los Estados Unidos. Fue gerente del Hotel Las Brisas cuando lo hace con Carlos Marsh y con el gran hombre millonario Carlos Trujillo González, que ha sido también poco reconocido, casi en el anonimato, y tenemos una cruz. Que si es de Cruz de Trujillo, si es de realmente, ¿no? Con esta ecuménico. Pero a lo que yo voy es que hay muchos actores en la escena que no son reconocidos. El promotor número uno es Frank Biesterer, es el que mete a la gente cuando cierra en La Habana con la revolución. Fidel Castro los saca, los expulsa, y es cuando viene el boom de Acapulco. Así es. En 1960 se consolida definitivamente un mercado americano que ya no se quería, ¿no? Sí, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque ya no vemos tanto turista con Costera. Me acuerdo de lo que era el Planet Hollywood, el Hard Rock Café, lugares emblemáticos de Acapulco que de alguna manera A finales de los 80. la gente se ha retirado. Falta nuevamente algún impulsor que realmente quiera apostar nuevamente por Acapulco. ¿Qué está pasando? ¿Son las nuevas generaciones? ¿No hay de alguna manera alguna propuesta de promoción turística adecuada?
Es todo junto, porque el turismo actual, la generación de turistas potenciales en el mundo busca nuevas experiencias. Pensé que ibas a decir la de cristal. Busca nuevas experiencias, ¿no? Y creo que nadie en sus 5 sentidos iría a un lugar donde hay problemas, de Definitivamente. entrada. Segunda, hay una gran tendencia al ecoturismo. Ha crecido impresionante. Turismo de aventuras. El turismo, incluso europeo, está mirando hacia China, hacia Japón, hacia países asiáticos, donde encuentran un coste más bajo que viajar a otros lugares del planeta. Se ha movido la geografía del turismo. Era muy común decir me voy a Europa, pero la misma Europa ha vivido momentos de convulsión. Entonces esa convulsión también ha impedido que el turismo tenga esa ruta muy acostumbrada. La migración en algunos países se ha vuelto peligrosa. Vamos a España, ¿no? Los africanos que llegan a Barcelona o al mismo Madrid se convierten ya en una amenaza para un turismo que acostumbraba a viajar de manera más simple. Francia se vuelve también otro riesgo para ese turismo normal. Italia se vuelve también. Entonces ha cambiado, se ha modificado la geografía de hacer turismo. La misma situación de los países que originan ese movimiento turístico, su propia situación económica, reduce la posibilidad de viajar de manera holgada, como en Estados Unidos o Canadá, que lo hacían de una manera muy especial. Entonces, sí se vuelven las amenazas de inseguridad muy importantes. Dos, los fenómenos naturales han impactado a muchos destinos como Acapulco. Es impresionante que algunas ciudades del planeta ya sea sufren inundaciones, o como Valencia ayer, o como Acapulco, 2 huracanes en menos de un año. De hecho, lo pudimos ver hoy en la mañana. Así es, 90 muertos, van 90 muertos. Es que se inundó hoy en la zona de Llano Largo. Así es. Aquí no llovió, entonces Así estamos es. hablando de un cambio climático constante y de forma imprevista. Entonces no se puede ver la actividad turística como la estamos narrando en ese momento. Se ha modificado y creo que también es otro fenómeno que tenemos que aprender cómo hacer turismo ante esta situación, ¿no? Yo tengo ciertas mis dudas acerca de las inundaciones en Acapulco, porque seguimos en la temporada de lluvias, pero hay que entender que cuando somos más personas, la densidad poblacional ha crecido a más de 1 millón de personas, aunque hay un mal conteo del Consejo Nacional de Población de más de 1 millón. Cuando se está construyendo y construyendo un cambio climático ya más fuerte, la densidad poblacional taponeas obviamente todos los cauces y se hace más caótico por las construcciones que ha venido en el nombre de la evolución o de la dignidad humana, en los quehaceres de la actividad empresarial y comercio de la ciudad. Entonces, yo creo que ya llegó un límite, a un punto donde ya se colapsa con unas lluvias, obviamente con unas tempestades que le pegan directamente a Acapulco. Sin embargo, hay que recordar, Manuel, Salvador y a todo el auditorio, es que esto lo hemos pasado de verdad en la costera muchísimas veces, el Coloso, pero ya están habitando más en esa zona de humedales, en la zona de Renacimiento, La Venta, ya no hay para dónde, o sea, también los cauces, los que hace cientos de años posiblemente ya habían hecho, porque en mis registros históricos tenemos 8.4, 9.0 como terremotos, con tempestades como Otis ya pasó en 1709 que le llamaban el cisne negro. Eso lo he abogado porque no se ven, actuó de una manera, o como la gota fría que sucedió en Valencia. Entonces somos muchos aglomerados y simplemente se dirigen Otis directamente. Un John con el que no contábamos y rápidamente hace caos en las rancherías, en las colonias, en el mismo Acapulco, donde cómo descifras de momento todo el caos. Sí, entonces la pregunta, Pero ya hemos pasado, ¿podremos recuperar esa actividad a corto plazo? No, porque hay otras variantes de infraestructura de servicios que están muy limitadas. Entonces, ¿cómo se va a replantear lo que tú preguntas? Pues hay que saber otras estrategias que nos presentan las autoridades. La autoridad como órgano rector
y la estrategia que las empresas de la iniciativa privada van a implementar y tienen que desarrollar para que sus inversiones tengan resultados positivos. ¿Somos culpables, la propia ciudadanía, que los empresarios no quieran invertir como en algún tipo de, no sé, algún nuevo concepto moderno, a que no quieran venir a poder invertir precisamente para poder, no sé, alguna, como en algunos otros países que realizan modernidad, discotecas, ciertos lugares también para visitar, ecoturísticos, si tú quieres? ¿No hay esos planes de expansión? Es que, fíjate, curiosamente hay datos recientes donde la economía de Guerrero, en el caso de Guerrero, es muy, muy limitada, sumamente, está a menos de 10 dígitos. O sea, no genera economía el Estado. Entonces, habría que plantearle y preguntarle, por ejemplo, a la Secretaría de Turismo de México si resulta negocio invertir en Acapulco. Y no veo yo un anuncio impactante. Vino la Secretaría de Turismo el domingo y dijo que ya estaba el plan de fin de año, ¿no? Que ya estaba programado un calendario de actividades, pero si no mal recuerdo ese calendario ya estaba. Y no es precisamente del gobierno, es de la iniciativa privada, de una empresa ubicada por el aeropuerto. Y ellos acompañan. Y sí, buen anuncio, pero no es nada nuevo. O sea, yo esperaba conocer un nuevo plan de marketing, de publicidad, de segmentación. No hay algo novedoso que permita promover el destino. Pero también, ¿qué vas a promover si la ciudad tiene serias deficiencias en servicios públicos, en falta de agua potable, en alumbrado público, la escénica, por ejemplo, una escénica colapsada en algunos tramos? Sí, hay que entender, hemos vivido dos fenómenos naturales muy poderosos, pero también es importante que la gente vaya despertando la conciencia de que tenemos que transformar ese dolor, ese duelo, en algo muy positivo. No se está teniendo una visión clara de lo que en la jerarquía de la autoridad ve para un destino como Acapulco, ¿no? Los que vimos ese Acapulco, como lo desglosa Víctor, o como los que descubrimos esa magia del puerto bullante, con americanos, con americanas, que era exclusivo prácticamente el puerto para Es ellos. cultural, ¿no? Exactamente. Entonces, eso lo veo muy difícil que ocurra otra vez. Digo, eso es un tema muy sensible, pero me gustaría informarlo porque de alguna manera la ciudadanía, somos Acapulco, sabemos que estamos siendo el lugar turístico y que la mayor parte de la economía de Guerrero depende precisamente del puerto, pero que no se está haciendo mucho por impulsar esta economía que es necesaria. Te lo voy a dar así de simple. Hay un instituto, se llama el INCO, chécalo. Y el último dato que nos da este organismo es que solo estamos generando el 3% de la economía que se genera en Guerrero. El 3%. Me quise ver positivo de menos de 10 dígitos. Yo te pregunto a ti qué vas a hacer con el 3% del ingreso que se requiere para reactivar la economía de un estado que tiene más de 3 millones de habitantes. Entonces, se tiene que replantear en todos los niveles, estructuralmente, de arriba hacia abajo y a todos lados en 360, una economía que primero genere este cambio social. Y la otra, garantizar la economía. Víctor daba una cifra, ahí yo tengo otra, tengo otros datos. Decreció, después de esos huracanes decreció. Yo recuerdo todavía en los 80s, en la entrada de Acapulco, cuando era la carretera federal, de la cima para abajo, Bienvenidos a Acapulco, 600,000 habitantes. Sin embargo, una polémica que se ha desatado en las instituciones de gobierno es que no crece el presupuesto de Acapulco porque no rebasamos oficialmente el 1,000,000. No tengo el dato serio y responsable, pero después de esos fenómenos, la población del puerto de Acapulco, de residentes de Acapulco, decreció a menos de 800,000. Un dato que da el líder de los sindicatos de la CTM en Guerrero dice que 22,000 trabajadores se fueron después de Otis. Creo que es un dato muy interesante. Hay que confirmarlo nada más, porque entonces esa forma borrosa de ver la estructura turística que entra en tu duda, todos la tenemos. La gente que nos está viendo, la gente que nos está escuchando dice, oye, ¿cuál es el futuro inmediato y a largo plazo del destino? ¿De verdad debo quedarme en Acapulco? ¿Qué debo hacer para que la gente venga al puerto? Una playa tradicional, fíjate, un dato, no hace mucho, 5 años, se hablaba que al puerto de Acapulco venían 10 millones de personas anuales, datos de Sectur. De esos 10 millones,
5 millones visitaban invariablemente Caleta y Caletilla. Habría que conocer el dato actual, el dato de turismo que llega a Acapulco y cuántos están yendo a Caleta y Caletilla. Es un ejemplo nada. Pues sin esa playa no hay nada en Caleta y Caletilla. Sin la playa no tienes actividad económica. Pero acá te voy a responder de la óptica en la que yo veo esta parte, si ha tenido la responsabilidad de la sociedad. Es que sí, y te lo voy a decir por qué. Porque se tiene que decir que el gobierno es sociedad. Es una parte donde la sociedad se alquila para ser gobierno. Es natural, esa estructura nos falla mucho, nos ha dado poco, cualquier cosa lo hacen padecer bastante. Esta parte de la incapacidad de administrar ese sector que viene de parte de la sociedad ha pasado todo estilo. Después, nuestros gobernantes, funcionarios, nuestros diputados locales, los federales, los senadores, los funcionarios del gobierno, de los 3 niveles de gobierno, hasta la cúpula, no han dado reiteradamente una concentración o un poco de más de voluntad de inversión para que Acapulco resurja. Antes del Otis, tengo el dato, éramos nosotros la 6ª ciudad más visitada de México, con un producto totalmente cansado, como le llamaban, te lo digo de manera muy simbólica, donde no hubo un replanteamiento sobre la certidumbre turística. ¿Y qué pasa? Pues el empresario no tiene la culpa en nada. Lo que necesita el empresario es certidumbre, necesita jurídica, paz. ¿no? Sí, no tanto exenciones, con la paz puede trabajar. Y que los organismos de turismo, las oficinas de turismo se pongan a trabajar y con eso se lubrica perfectamente una economía. Fíjate, yo creo en los viajes, los viajes que he hecho dentro del país, te puedo poner Los Cabos, te puedo poner Puerto Vallarta, te puedo poner Playa del Carmen, te puedo poner Cancún. Los liderazgos intermedios y altos de ejecutivos son de Acapulco. O sea, la experiencia turística ha emigrado por distintas razones. Y conocidos míos con emblemas de H's por la limpieza del hotel, por distintivos diamantes, por ser de los mejores hoteles de Cancún, son dirigidos por acapulqueños. Eso ocurría hace muchos años aquí en el puerto de Acapulco. No estoy diciendo que sean muy malos, pero necesitamos en el puerto 10 Seyed Servani, 10 de ese tipo, de esa naturaleza. Necesitamos otros 10 Juan Antonio Hernández, que tengan una visión a largo plazo, que resistan temporales, huracanes, terremotos, que tengan una visión de reconstruir al destino. Cuando nosotros estamos replanteando que llegue el turismo mexicano, nos vamos a Dubái, donde están replanteando ahora con una inversión de billones de dólares construir un circuito aéreo para aglutinar a los mejores hoteles del mundo y de abandonar los taxis terrestres, se muevan en taxis aéreos. Sí, llegó una era tecnológica, Manuel, pero a ver, yo sí difiero un poco en este sentido. Necesitamos ayer Resbani, pero ya lo sabían. Pero ¿qué necesitamos? A ver, ¿quién te da la capacidad jurídica y te dice aquí van a invertir? El Poder Federal. Sin el Poder Federal no invita a los empresarios fuertes a reestructurar las compañías hoteleras. Porque hoteleros internacionales los hay, llegan de todos lados, llegan en cadenas y se meten a operar. Sí, por supuesto, pero no hay un poder federal de reestructura sobre el producto para mejorarlo. ¿Qué pasa con el Hotel Caleta? Con el Hotel Maris. ¿Qué pasa con todos los Boca Chica? Boca Chica. No funcionan. A ver, ¿a quién depende esas rectorías de imagen? ¿A quién depende, a ver, la regulatoria de la casa? Secretaría de Turismo. Decir, a ver, te doy, en estos 3 años, te doy 1 año y medio para arreglar tus habitaciones y vamos a inspeccionar el gobierno, porque también están en una concesión federal. Y la pregunta es, ¿por qué no hubo un Fonatur que apoyara a Acapulco? A diferencia, ya lo repetimos, de Los Cabos, Ixtapa o Cancún. Esa es la gran pregunta. Bueno, antes se ahorraba toda la comunicación con los presidentes de la República para las inauguraciones de obra de infraestructura. Ahí está Adolfo López Mateos, que aquí se la pasaba, López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas del Gortari. Claro. Todos ellos tenían una relación de manera muy directa con Acapulco. Vacaciones en Acapulco. Luis Echeverría
Llegó un día, ahorita no tengo el dato, pero fue en junio de 1975, inaugura las instalaciones increíbles Del centro de convenciones. del centro de convenciones, pero antes pasó con Luis, el dueño de Estrella de Oro, pasó ahí, estos italianos, con camas especiales para la azafata, para las azafatas, tenía una estructura de verdad tremenda, y de ahí se fue al centro de convenciones, que estamos hablando de inauguraciones de obra de infraestructura, aunque con Enrique González Aviñá, que era su secretario de Turismo, estaban ya con el plan Cancún, con el plan Ixtapa, pero desaceleraron con el poder y la falta de voluntad del poder federal de mexicano a poder invertir en Acapulco. ¿Por qué? Porque era tanta la densidad de población turística, como bien lo dice Manuel, que nadie se daba cuenta que todo estaba desacelerando. Llega Ruiz Massieu, el gobernador, y dice, pues abrimos de una vez la autopista para darle salida, porque habíamos perdido ya 35,000 asientos de avión para ese entonces, charters, todo, y entonces una salida que nadie había visto, y protestamos, ¿te acuerdas? Que lo veíamos mal todavía la construcción de la autopista, la autopista del Sol, la que estamos hablando, el por qué se está abriendo si no necesitamos, y toda la gente llegaba con más capacidad adquisitiva por día. No, yo creo que él es tuvo una visión impresionante. Si no se ha construido la zona diamante, Acapulco se muere. Porque hay que ver la parte histórica, las filas de autos de la cima a la Diana, de entrada, bajando por Farallón. Entonces, el crecimiento de esta autopista fue fundamental. Inicia en 88 y se inaugura en 93 ya por Rubén Figueroa Alcocer. Fue fundamental esa apertura. Sin esa autopista, Acapulco se muere. Y fue un problema, fue un asunto, fue una visión excelente del presidente también en ese momento. De Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas, con el programa Solidaridad, abrió este camino, hizo una mega obra. Cuesta más o menos $1 millón la reparación mensual de la autopista del Sol en lo que nos toca de tramo. Se oye, se escucha. El mantenimiento cuesta $1 millón por datos de Capufe, y esos, pues obviamente se están en las cuotas. Ahora se volvió carísima también el trayecto. Sí, así es que la oferta y la demanda pues encarece la zona diamante fundamental. Sin esa zona diamante, nos decía Julián Uriosegui que resultaron afectadas 18,000 habitaciones, departamentos. Dependen de esa zona 20,000 empleos directos e indirectos. Imagínate la capacidad de ingreso per cápita por cada persona que trabaja ahí. Entonces, si esas 18,000 habitaciones resultaron afectadas en el Otis y no logran repararse todavía en su mayoría, imagínate el impacto económico que tiene Acapulco. Ahora, porque ahí están en un más alto nivel, de primer nivel, por así decirlo, el turismo de segunda residencia, ¿no? Fíjate que el 85% lo otorga de la economía del estado Acapulco. Antes del Otis, 2-3 años antes del Otis. Lo demás lo otorgaba entre Ixtapa, Zihuatanejo y Taxco del Arcón. Y lo demás, los pequeños los temas de agricultura y todo, que por qué yo me hago las preguntas. ¿Qué se hizo con el dinero de Acapulco? Bueno, hicimos instituciones, fortalecimos al Seguro Social, al ISSSTE y a otros estados como Hidalgo, con el dinero de Acapulco. Se reforzó también la infraestructura petrolífera con el dinero de Acapulco. En 1979, nosotros aportábamos el 42% del ingreso interno bruto al país, tan solo en turismo. Imagínate la potencia que teníamos. Pero yo radicalizo, y eso es poco escuchado, o no se quiere reconocer, que el Poder Federal tiene la solución para poder sugerir, reinventar, generar, como lo que está allá en San Marcos, con el plan San Marcos, una nueva hotelería que pueda albergar las cosas. Sí. La realidad es que hay mentes desocupadas en la población que generan la falta de empleo. ¿Y qué quieren hacer? Al falta de empleo, la necesidad, los robos y los bloqueos. La buena reputación de la ciudad la crean los ciudadanos. Creo yo que si queremos un Acapulco que resurja, queremos un Acapulco moderno, tenemos que empezar nosotros como sociedad a aplicar un cambio. Creo que esto puede no gustarle a muchos, pero creo que de alguna manera hoy Acapulco vive una ciudad colapsada, calles bloqueadas, el turismo no, obviamente lo escucha,
Sabemos que la sociedad puede manifestarse, pero creo que también tiene que ser empática porque mucha gente tiene que trasladarse a sus trabajos. El turismo sabe que hoy día no puedes estar en un hotel y quieres trasladarte a cierta playa porque hay un bloqueo y prefiere quedarse en esa habitación. Terrorífico que llegue un barco con 5,000 personas y te bloqueen el Zócalo o la Diana, imagínate. O sea, esa extra oferta de servicio de diversión, pues se anula inmediatamente. Decían después de la llegada de este último barco que no hubo la derrama esperada, pues no la va a haber, porque cortas cualquier posibilidad de un servicio atractivo, turístico, de esquí, de conocer la historia cultural. No puedes ir a Palma Sola porque es inseguro, no puedes ir a Caleta porque está devastado, no puedes ir a la zona del Princes y la parte posterior donde estaba el doctor Carlos, ¿qué? Carlos Soto, que tenía una promoción para toda la gente, el jardín secreto Iba a decir el doctor Simi. donde había una gran sobreoferta de servicios turísticos. Se cancelan. Pero también hay que decirlo fuerte, yo estuve viendo la pesca deportiva, no hay más. En el Hotel El Mirador y en el Hotel Flamingo, les voy a dar una noticia. No consumían más que lo mínimo. Una cervecita. Ya este turismo europeo es europeo, no es el inglés, no es el americano generoso que se distingue muy bien por el tip, ¿no? El americano es el que más dadivoso ha sido y el inglés. No, ya vienen con su... Ya vienen todo con all inclusive, ya gastados, inducidos, y van y se toman una sola copa o de lo que le dan el recorrido de manera gratuita. Si ves el tour de los clavadistas, siguen cobrando poco, son 100 pesos por persona. Sí. Y estas personas se les hace mucho. No, se les hace mucho a los agentes de viajes porque a ese turismo lo pagarían muy bien. Así. O sea, pero hay un círculo bastante vicioso. Entonces, todo eso. Pero sí quiero recalcar que el Poder Federal tiene la única solución para que pueda haber cohesión social y la desigualdad vaya mermándose en un plazo de 20 años. Yo lo vertiría así. Y tú dices, oye, la conciencia turística es lo que estás diciendo acerca de la gente que tenemos más empatía. Pues sí hubo más empatía porque había empleo. Sin empleo no puede haber una cohesión, una conformidad, una sociedad contenta. Cuando tú no tienes un empleo, ¿qué le vas a explicar a tu esposa, a tus hijos? No tengo con qué sustentarme, no hay agua en mi casa, porque también están en los cerros inaccesibles, claro. Hay que decirlo. ¿Cómo vamos a hacer que los servicios públicos lleguen? Pero es que la mancha urbana ha crecido con el paso del tiempo de manera bestial. Pero son la clase trabajadora que solamente ve el agua potable en sus recintos de trabajo. Pero en este momento en la costera no hay turismo. No, pero los hoteles sí hay, por ejemplo, en sus recintos de trabajo. Y son los primeros también que se resisten también los hoteleros con las malas conductas también a pagar este servicio. Son los primeros que se les da la consideración. Pero supongamos, no tienen alimento. Hay que decirlo, no lo tienen. No tienen una certidumbre de qué va a pasar al futuro corto con ellos. ¿Cómo mandas a tus hijos a la escuela sin bañarse? ¿Quieres mayor productividad? Es un tema de fondo que tiene que ver con el turismo. Nuestro sistema de vida, en este momento, mi punto de vista es que todavía estamos bastante decentes a términos de que en este momento pudo haber habido y ya hay robos. Esto tiene que repuntar y nuestros gobiernos tienen que jerarquizar. Como decía en el principio de la conversación, Manuel, yo no veo campañas en México, es para que estuviéramos apoderados. Pero sí lo quiero decir, vendes diciembre y le vendes futuro. El futuro se vende en enero, febrero, tendríamos estas ofertas de manera inmediata y rápidamente arreglando la casa. Sí se puede. Sí, mira, inmediatez hay que reconocer de reconfiguración el turismo que ha llegado a Acapulco. De verdad es fiel al puerto de Acapulco. No le importa meterse a la arena con vestigios de Otis, ¿no? Vidrios, basura, pedazos de aluminio. Ama al destino. Creo yo, dos aspectos. El primero, se requiere un gran liderazgo moral que guíe esta ruta turística, la mejor para todos, la que deciden tomar norte, sur, este, oeste, la que deciden tomar. Y la otra, continuar con esos programas de concientización turística de casa. El valor agregado al servicio turístico, porque alguien
aún así sea malamente llamado superturista, viene al puerto de Acapulco y genera una derrama económica. Y paga impuestos. Y paga impuestos y de ahí nos vamos para arriba. Fíjate, hay gente, voy a poner un ejemplo del Hotel Ritz, está lleno toda la semana. Fíjate, el ejemplo es que fue uno de los primeros hoteles en reconstruirse. ¿Por qué crees? Tienen el seguro del hotel. Entonces, las habitaciones son nuevas, todas son nuevas. Y ahí se sentía la oportunidad. Entonces, El ok, Hudson hay también. un ejemplo, el Hudson, El Amares también. Amares. Siguen construyendo. Metieron mano los trabajadores, el Princess, El Emporio. el Con Oscar Emporio. Michaud. Sí, sí, sí. Gran gerente, que fue el primer hotel que se levantó conjunto paralelamente con el Sí, Ritz. pero entraron mano de obra, la gente se puso la camiseta. Pero está vinculado al liderazgo del hotel con la gente. ¿Cómo es hay otro hotel, el antiguo Marriott, Radisson, y hoy Beach, el que era el El Radisson, Crista. el Crystal. También otro tipo de liderazgo. Se la jugó con sus trabajadores y sus trabajadores se la jugaron con el hotel. Entonces, te está dando visos de que si hay un buen liderazgo, por supuesto que la gente se la juega, porque hay honestidad y hay un perfil muy auténtico en decir, caray, le entro. Y durmieron ahí. Y deja de dar un dato último, las mujeres, mis respetos, fueron las que jalaron las carretillas, jalaron las escobas, arrastraron basura, pusieron el ejemplo las señoras. De verdad, no fue una tarea única para varones, sino que ellas en esa visión de colaborar y de jalar, lo vi en el Emporio, lo vi en el Ritz, lo vi en el Princess devastado, la gente jalando de los campos de golf toda la basura. Y dices, caray, o sea, Se levantaron las empresas que tenían más apoyo en las cadenas. O sea, es otro elemento. levantó muy rápidamente como el del ingeniero Slim en el Amares. Yo estuve con él hace 2 semanas y me explicó todo cómo era el rediseño y el amor que le tiene el ingeniero Carlos Slim, el U. Y agrégale el museo que abrió en el hotel. Sí, Es un museo. puedo mejorarlo. Sí, pero impresionante. Pero Sí. espérame, psicológicamente pone la silla acá porque es, no, man, eso yo lo tengo en mi casa. Claro. Ves en la pared un cassette. Dices, wow, yo también lo viví. Y te introduce en la magia y en momentos que todos vivimos. El Acapulco Rock. Esa evolución de la modernidad también en los instrumentos de la música y todo ello también tiene el balance. Puedes agregarlo y puedes mejorarlo. Lo que te estoy diciendo es que si logras meter a todos en una línea, aún en la pluralidad, en la diversidad y en los puntos de vista, un proyecto de rediseño del destino, te juro que nos vamos para arriba. Así Pero es. no separados. Así es. Pero estos problemas sociales, Salvador, y que se entienda, pues lo está sufriendo la sociedad completa, el turismo completo, nuestro sistema de vida económico. Yo estuve cerquita del huracán Vilma en el 2007 en Cancún y toda la Riviera Maya que pegó 7 destinos por lo menos desde Chetumal, Holbox, Felipe Carrillo Puerto, el de Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos. Todo. Sí, claro. Me tuve que salir de Playa del Carmen hasta Belice y fui a dar hasta Nicaragua, me acuerdo en el 2007, y eso que iba a descansar. Lo anunciaron, un categoría 5 que sigue siendo más caro de más de 3.500 millones de dólares. El de Acapulco salió en 2.135 millones de dólares, carísimos, pero el Vilma, el Vilma mira, le dieron apoyo hasta los 3 meses. Fue la primera vez que yo vi rapiña en mi vida. Pero nuestros sistemas de aparatos no documentaban como lo que en esta etapa documentaron mucho mejor. Pero yo vi rapiña por todos lados en Cancún. ¿Y qué pasa con esto que estamos hablando del desorden después del caos, los estragos de todo ello? Es que simple y sencillamente cuando ahí está el caos, está el instinto de supervivencia y se vuelve caótico. Cancún le costó 3 años en levantarse en la economía. Hubo un desplazamiento de 250,000 personas que activamente trabajaban ahí, tuvieron que salirse a otros estados a vivir. Sí, y sí. después, tal vez, no muchos, como el 25% se reinsertaron, como la migración que ya fue desplazada. Sí, pero fíjate bien, nosotros fuimos posteriormente a esos fenómenos naturales, veías hoteles destruidos, pero los que se reconstruyeron rápido son los de cadena, que aquí está muy separado el tema de Acapulco. O sea, sí visitamos los hoteles, Pero, por ejemplo, yo, el Vilma, pero los de cadena.
los de cadena. De eso es lo que hablo. En Cancún yo lo vi a mi regreso, y palmeras en el 8º, 9º piso que llegaban desde Cozumel hundida, no había aeropuerto. O sea, quedó igual de destruido Cancún que lo que pasó en Acapulco, porque yo vi esos dos escenarios. Y a los 3 meses, a los 90 días con Vicente Fox, no soltaba los recursos. Aquí soltaron muy rápido en su recuperación recursos por todos lados, alimentarios y de dinero. No había Navidad en la costera sin turistas, Claro. pero embriagada la gente en las colonias. La ruta de los 1,000 Tenían pesos. armas, ¿no? La ruta de los 1,000 O pesos. sea, el turismo, realmente lo que estamos pasando es caótico porque no tenemos unos medios más todavía con que abastecer nuestro sistema, que se nos hace muy lejos de la realidad que vivimos a lo que estamos pasando el día de hoy. Pero esto, yo creo que esta anarquía se tiene que ir menguando paulatinamente con políticas públicas que ya dinamicen obviamente nuestras actividades generales para reincorporarnos y no hacerle más daño al país. Mira, yo te digo una cosa, yo el domingo que estuve en la conferencia con la presidenta Claudia Sheinbaum, me parece que vi más orden y menos politiquería. Creo que me queda un así de esperanza en ¿Sí que viste algún plan? yo de al trabajo? menos vi datos interesantes en la infraestructura, en la recuperación de carreteras y de puentes, el anuncio de operación de puentes que comunican a Acapulco y la costa y las costas. Me parece bien que fuesen más escrupulosos en las personas que demandan ser censadas, estoy de acuerdo, porque también conocemos muchas historias donde hubo familias deshonestas, hay Sí. que decirlo. Creo que hoy hay que reconocer también un comportamiento más responsable de un grueso de la población, y fue menor aquella persona que se dedicó a delinquir. Y está muy sectorizado esa parte. Me parece que es de El Coloso a Llano Largo, fue más visible el cuadrante donde pues la gente se dedicó a cometer ilícitos, no como en otro tiempo, pero fue muy marcado porque lo que es el centro, Caleta, Pie de la Cuesta, Puerto Marqués, no hubo esa calidad tan nefasta de gente, sino que fue muy sectorizado. Incluso hubo hasta amenazas de darles unos tablazos. Yo creo que también, Manuel, la parte de las licencias que se le dieron a los concesionarios que han sufrido en los límites también del mar, se las cobró a estos comerciantes también. En la Bonfil, No, y Puerto Marqués, Puerto Marqués. en el nombre del turismo, en el nombre de la exclusividad, los colocamos aquí. Y estas son herencias malditas del pasado que vienen a retribuir este presente y que dicen, estamos victimizados con todo, pero a ver, espérate, estás en el límite del mar que no lo dejas ni respirar. Y hemos involucionado en no tener una conciencia natural como personas. Y fíjate bien, pero la misma sociedad lo condenó. O sea, no necesitas hacer crítica. La misma sociedad lo condenó. Si logramos evolucionar como sociedad, te juro que se reducen los aspectos negativos. Otro punto es educación, me parece muy bien. Datos concretos de recuperación en términos educativos. No se dejó perder tanto. ¿Qué me preocupa a mí? El sistema de distribución de agua sigue fallando, la gente lo sigue diciendo. Desearíamos que fuera de forma más consistente la distribución del agua potable. Espero que así sea. Hubo una inyección importante federal, más lo que el Estado y el propio ayuntamiento metió para restablecer el servicio. Me parece importante hablar del tema del campo. Oye, ahora sí que se tomaron las tomas de agua para el tandeo. Así es. Por otras visiones oprobiosas que complicaron a la munícipe el poder dar el servicio de agua. Sí, quiero decir que hay más supervisión y me parece que por formación la propia presidenta es más programada, ¿no? Desearía que esa programación rindiera resultados positivos. O sea, menos burocracia, menos trampa, menos tranza, y que hubiera un resultado que nos va a beneficiar a todos, nos tiene que beneficiar a todos. Hablamos un tema del agua, es muy importante hablar de ese tema también, porque de alguna manera sabemos que son problemas que vienen de muchos años atrás. Estructurales, corrupción. De corrupción, de darle falta de mantenimiento, y hoy día se exige resultados sobre cuando anteriormente no se exigieron esos resultados. Tienes toda la razón del mundo, pero a quien le toca, le toca. Sí, sí, es obviamente, pero no se puede, digo, al final como ciudad comprendemos que no se puede hacer un trabajo de
20 años o 30 años que no se dio No se mantenimiento comprende, en poco tiempo. Si te falta el agua, te vas a enojar. no se comprende de ninguna forma. Al segundo que tú abres en cualquier área de Acapulco, no se puede comprender, es que pasó esto. No lo comprendes. Necesitas bañarte. El agua es la base de la vida. Y tenemos mucha agua, o sea, no es un problema de que haya sequías. Es la infraestructura colapsada y otras visiones que han entrado y también partes administrativas que no han ayudado en nada. Por eso, menos trampa y menos tranza. O sea, tenemos que crear otra etapa de esta sociedad que la hemos vivido bien difícil. O sea, hay gente que ha dicho que hago aquí, mejor me voy. O curvas de aprendizaje también en la administración, digamos. Yo lo pondría más, yo quiero pensar que así. Vamos, voto a favor, vamos, pero menos tranza. Y bueno, desde históricamente la caja chica de un ayuntamiento. Capama. ¿No? Capama. Pero en este momento la gente es cero tolerante a no tener agua. Hay muchas necesidades, no hay empleo, hay que decirlo. Se lanzan cifras, pero sobre la base de turismo, pero no de la hotelería. Una cosa es la cuestión extrahotelera, que hay que decirlo así, otra la plataforma de Airbnb, pero la fantasía alcanzó la realidad de inmediato con lo de Airbnb, con la oferta extrahotelera. Así es. Pero son para ciertas actividades como domésticas, servicios de limpieza, pero no una actividad de empleo consistente en el cual los hoteleros pagan impuestos más formales, pagan seguro social, Hacienda se hacen cargo de seguros, claro. Sindicatos. Es un tema de fondo. Y eso es lo que te estoy contestando, es que la sociedad no tiene una estricta responsabilidad en el tema turístico, pero sí gubernamental. Es su responsabilidad meterse, involucrarse en la política en todos los sentidos para que esté bien informada a quién selecciona, cómo va a medir a sus gobernantes, pero tienen mucho que ver los diputados. Yo no conozco a la Comisión de Turismo en años que se han presentado en Acapulco. Tú los conoces, yo no los conozco. Y mira que nos dedicamos a esto de turismo y informar y no lo sabemos. No se vienen a parar con problemas, a poder asistirlos, para poder resolver, para poder ver de manera cercana cuáles son los asuntos turísticos, que es lo que nos da el sustento. Y hablabas de la reputación, yo al menos ya no la defiendo, pero sí el prestigio de una ciudad. Y no nos corremos todos, porque Acapulco tiene esos brillos de Semana Santa, Manuel, Salvador, que cuando viene la gente empiezan a temblar otros destinos turísticos. A mí me da gusto ver los periódicos, Acapulco lleno en Semana Santa. Y construir historias de éxito. Yo creo que es la gran oportunidad de Acapulco, de su gente, de todos, de demostrar que sí se puede. Sí, claro. Se requiere un gran liderazgo. Oye, para salir adelante. Yo quise traer ese tema a la mesa en cuanto a la modernidad turística y los quise tener a ustedes dos, porque de alguna manera ustedes aman Acapulco desde su trinchera cada uno, tú precisamente mostrando a esos jóvenes, enseñándoles a ser mejores personas, ser mejores ciudadanos, y por el otro lado promoviendo a Acapulco como a la gente que venga, que vuelva a apostar por ellos, haciendo precisamente eventos turísticos que hacen mucha falta. Pero aparte es un tema de fondo, no tan solo es promover el sistema económico, sino yo, por ejemplo, en lo particular trabajo para los hombres. Trabajo para estas personas, para los esposos, que le correspondan a sus esposas, para tener esa oportunidad de empleo, le cumplan a sus hijos. ¿Y cuántas propinas cuando les daban ahí en la hotelería? Les daban de manera directa, que en los 70s, 80s sacaron carreras completas. Claro, casas. Construcciones, casas, vehículos, o de un taxi. ¿Cuánto no ellos abordaron este tema en las generaciones de sus familias? El tema de promover Acapulco es un tema de fondo y nosotros creo que seguiríamos andando en foros colectivos y hacer lo que tengamos que hacer para recuperar el alma de la ciudad. Fíjate que hay que enfocarse bien, pero con mucha seriedad, porque yo te di el dato de la economía del Estado. Entonces, sin perder el enfoque turístico, tienes que empujar al agro, a la industria, a los servicios, al gobierno. El principal generador de economía en el Estado se llama gobierno. Pero si se reduce el ingreso a gobierno, por supuesto que se va a reducir la cantidad de personas vinculadas al gobierno.
los apoyos de servicios, suministros, donde la gente genera ingresos, es a gobierno. Se convierte en una fuente de economía del Estado. No hay más fuentes de economía. Bueno, sí, hay una más, Manuel, y te lo voy a decir, la minería. Oficialmente tenemos el mayor yacimiento de oro del planeta de manera oficial. Del planeta. A ver, ¿dónde saca? Porque sí debe de haber un impuesto ahí del gobierno del Estado de Guerrero. ¿Dónde sacamos los apoyos directos? ¿En qué redunda en la economía de la proximidad? El turismo, pues diversifica obviamente las diferentes áreas de producción. Tenemos para sembrar jitomate, jamaica, chiles, papayos, sandía, todo. Entonces, ¿por qué? Yo me pregunto, ¿por qué el hambre? Guerrero tiene hasta ganado, tenemos todo, pero para mí hay un reproche en el gobierno en el cual no nos ha cumplido, obviamente, y el turismo, Acapulco, es quien verdaderamente ha sacado la cara por el Estado. Lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo en los próximos y sigue siendo estructural. Pero qué bueno que nos has invitado, nos permite meter en una criba la problemática y despertar nuevas conciencias, generar nuevos liderazgos y posicionamientos muy importantes que defiendan la casa. O sea, no podemos involucionar, tenemos que evolucionar. Debemos crecer con desarrollo, importante crecer con desarrollo. Crecer en la economía y en el bolsillo. La gente va a vivir mejor, va a vivir en paz, se va a sentir más contenta y más feliz. Y algo que yo he tocado también dentro de mi propio espacio tiene que ver con estas enfermedades mentales que hoy padecemos. Estamos en una sociedad con muchos problemas emocionales provocados por los fenómenos naturales que requieren atención. Se ha reducido el presupuesto de enfermedades mentales, medicamentos. No hay especialistas que atiendan a alguien que vivió el shock del huracán Otis, por ejemplo. Y así podemos replicar muchas historias donde la gente tiene que sanar, no es cosa menor. Y yo les aseguro que conocen una o dos o tres historias de gente que llovió y se puso pero muy mal. Manuel, pasaban 3-4 meses y la gente seguía entumida, te lo digo yo como ejemplo, de este golpe emocional en el cual nos enfrentamos para poder preservar la vida y de los nuestros ante un Otis. Es una vorágine. Yo pensé que Guerrero era una vorágine que se tragaba de todo, pero vimos que llegó un nivel de saturación, claro. Un huésped sin invitación y llega a darnos una demostración en que tenemos un sentido de la oportunidad. A mí si me dices que debemos de seguir haciendo es tener fe, propósito y esperanza. Son tres vertientes que para mí me mueven a seguir haciendo las cosas. Y un plan, emoción. Porque sin plan. Sin conocimiento no habría nada, ¿no? Porque es ahorita. Yo creo que los gobiernos tienen que dar una conferencia semanal hacia dónde vamos, corte de caja, mes a mes. Y yo creo que estos bloqueos en las desatenciones que tienen también de parte del gobierno federal con la gente, yo lo dije al principio, no tiene una comunicación sustantiva de radio, televisión, una campaña, por lo menos decir, por aquí nos vamos a ir, informar a la población las realidades, pero pararnos y decir por micrófono, esto va a ser así, nos vamos a ir por aquí. Yo creo que tendríamos esa comunicación de manera directa, porque 10 de cada 10 personas en Acapulco, 5 tienen celulares, 3 tienen el sistema de WhatsApp. Entonces tenemos que diversificar en las colonias también ese sistema de comunicación hacia dónde vamos. Por eso están las cosas así, porque no hay mucha comunicación en una era de comunicación. Una comunicación sin ruidos, porque hay mucha basura, ¿no? Entonces, ¿también? Sí, hay mucha basura al aire. Entonces esto contamina el discurso, enrarece la comunicación, no permite que fluya. Pero como dice Víctor, sí se requiere una estrategia y una definición de qué es lo que se va a hacer. De manera oficial, de los 3 niveles de gobierno, muy enfocado con el Estado de Guerrero. Aquí la ciudad donde vivimos, Acapulco, es el eje rector económico para que la gente sepa qué es lo que se puede esperar en voz de los gobiernos, de los representantes de gobiernos. Pero yo veo inactivos, definitivamente muy alejados de la zona,
a las legislaturas anteriores, a la que está entrante, yo no la veo aquí en Acapulco. O sea, es lo que te estoy diciendo de la propia Secretaría de Turismo, se monta en un plan ya hecho. O sea, quiero ver algo novedoso. Y otro aspecto no menos importante, la presencia de negocios de abarrotes en la costera, pero impresionante. Y no voy a dar nombres, te habla de un decaimiento de una imagen turística. Sí es una costera con negocios de tiendas, de tienditas. La de mi barrio ya se fue a la costera. Claro. No estoy demeritando el esfuerzo que puedan hacer ese tipo de negocios, que implica que se ha desdibujado la imagen de Acapulco con ese enfoque turístico. Y por el otro lado, los hoteles tampoco pueden trabajar de manera aislada porque un hotel de cadena que se reconstruye, pues vende una imagen en el marketing digital, por ejemplo. Sin embargo, cuando sale de la puerta del lobby, se da cuenta que no es el Acapulco que le vendieron. Entonces, esa imagen turística se ha perdido también. Y aparte que no tienes tantos hoteles de all inclusive, de todo incluido, porque generalmente otros mercados venden el todo incluido y no salen. Cancún. Pero aquí no han diversificado mucho ni siquiera ese sistema. Entonces salen y ves demasiadas farmacias, ves demasiadas bancos, ves fritanga con los molestos de verdad de gente que molesta en la playa donde quieren descansar, porque hay gente que tarda, capitalinos, tardan un año en reunir dinero para llegar aquí. Entonces nosotros tenemos que ser vendedores de experiencia, porque en la capital es el sueño. Sí, pero digo, en la capital es un manicomio y nosotros se supone que somos un hospital psiquiátrico. Ya ves, te digo. Entonces, pero ya se quedaron todos los demonios por acá también. Entonces te quedas con sus camisas de fuerza cuando se los quitaba, los tiraba, los desechaba. Y la rehabilitación natural llegaba para el regreso de un turismo que está fielmente abordado con la marca Acapulco. Seguimos siendo, creo que la 8ª marca a nivel de marketing, pero en este momento, yo lo decía a funcionarios de turismo el día de hoy, debemos de estar ya en la Ciudad de México mostrando y vendiendo el futuro que no hace daño, porque si estás arreglando la casa, generas las cuestiones sociales, atiendes la problemática y realmente hacemos una cruzada de un programa transversal en lo que queremos hacer, Acapulco resurge de aquí al verano. Pero lo tienen que decir. Lo tienen que Dicen, escuché de aquí para allá, tenemos una campaña en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Oh, lo, sí. Y llegas y pues, ves ahí una mamparita. Un stand de tacos, man. De 2x3. Del iPhone. Acapulco. Nosotros tenemos que atacar como se hacía antes, con caravanas en Guadalajara, en Monterrey con los vuelos directos. Tenemos un vuelo por semana de Aeroméxico en este momento. 1 por semana. O sea, es increíble, pero toma un tiempo de que las compañías no son tontas, es decir, no hay negocio ahí. Porque cuesta más la turbocina llegar a Acapulco que llegar a Cancún, aunque las distancias de ahorro son diferentes. Pero las ventas hay pocas. Entonces, la demanda no se genera. Es un tema de fondo y está hasta para otro programa. Oye, permíteme leer unos saludos. Hay varios saludos por ahí. La ciudadanía dice Ramírez Fernanda Greta, la ciudadanía tenemos que poner de nuestra parte que Acapulco sea un lugar turístico agradable. Necesitamos eventos para promover el turismo. También tenemos por ahí, producción, me mandas el saludo de Oliver, porque ya se me perdió aquí. Que obviamente le mandaba un saludo a usted. Saludos, Oliver. Oliver Paul dice que le da gusto escuchar esa opinión. Es que es un tema, dice saludos. Las aprobiosas, por favor. Dice saludos a los panelistas, excelentes invitados y sobre todo buenos temas y puntos de vista. Saludos desde nuestro búnker, comenta el Sean Costello. Pero bueno, hay varios ahí se han perdido los saludos, pero de alguna manera son temas que se tienen que traer a la mesa. Hay ocasiones que no se pueden platicar. No se pueden pagar impuestos, exigir impuestos cuando la gente no tiene para pagar servicios. Y quieren que paguemos impuestos porque hubo 2 empresarios ahí que están rindiendo pleitesías y no conocen el turismo. Espero que sus panzas, que no son de salario mínimo, puedan cubrir a la gente que no tiene. Porque yo soy un luchador social que ve por todos de manera equilibrada, que veo las cosas, pero no se puede, la gente no va a accesar
tienes el dinero aquí, lo poquito mucho que tengas, ¿a dónde lo pagas? Si no tienes servicios públicos, o vas a pagar el impuesto y no tienes que comer mañana. Es un proyecto en el cual ya se tiene que atender y lubricar esta economía, porque se ha portado muy decente, lejos de lo que dicen hoy acá, los acapulqueños como son, ha resistido mucho para no desbordarse los robos. Te lo prometo. Ojalá que no suceda. O sea, si no esto se reactiva, es más, diciembre ya lo tenemos lleno. No creo que vaya a pasar esto, pero pudo haber pasado. Y el acapulqueño ha sido muy paciente. Yo esa parte la defiendo, aunque mucha gente tiene una entrada de dinero. Tienen que entender que hay gente que no tiene ninguna entrada de dinero. Ninguna. ¿Cómo van a pensar y no tenemos el derecho a la alimentación porque no entra World Central Kitchen? ¿Deberían estar haciendo caravanas todavía de alimentación? Por todos lejos, no es una obligatoriedad, pero se debería albergar más el alimento para calmar las grandes razones de la gente para ir a protestar y sea, pues, ¿qué te gusta? 200,000 personas en la costera. Me gustaría antes de finalizar, porque básicamente un programa lo hacemos por 40 minutos, ya llevamos más de hora y media, porque el tema es extenso, siempre de alguna manera se necesita que la ciudadanía esté bien informada, es muy importante eso, pero me gustaría saber, en opinión de ustedes que son los expertos, por eso les agradezco que me acompañen en esta mesa de análisis, el saber qué le hace falta a Acapulco, porque Acapulco tenemos que tener un futuro previo para que tengamos mejores resultados, porque la economía debe fluir, sí o sí. Mira, siendo realistas, la economía está colapsada. Sí. O sea, estamos en cero. Esa es la verdad. Hay que entender que esa es la verdad. Y yo creo que debe ser un plan muy estructural, transversal, que debe involucrar al gobierno como órgano rector de autoridad pública en donde participe la iniciativa privada, porque tampoco puede funcionar esto sin la iniciativa privada, sin el compromiso de pago de impuestos, de mantener el empleo, de crear nuevas fuentes de trabajo, de proponer nuevos proyectos turísticos, sociales, de todo tipo, y al mismo tiempo que el órgano rector del sector, como lo dice Víctor, el gobierno federal, donde está el capital, lo involucre, darle otro enfoque menos político y más honesto en el tema de la recuperación del destino. Y replantear en una nueva escuela del turismo mexicano, por llamarle así, una formación, no de formación, una formación de cómo darle un mejor servicio al turismo, en todos los sentidos, no solamente de todo incluido, sino darle garantías de que su experiencia en el puerto de Acapulco sea la mejor del mundo. Y eso debe ser como un propósito de vida y debe ser incubado en todos nosotros. Fíjate un dato, habría que preguntar el crecimiento o decremento de una facultad de turismo. Sin aportación. Era formadora de profesionales de turismo, me parece que va en decremento. El Tecnológico de Acapulco desapareció la especialización de turismo, desapareció la Escuela de Turismo de Acapulco, desapareció otra escuela de turismo que estaba por el edificio inteligente en un hotel incrustada, desapareció. Es peligroso, nadie lo ha dicho, lamentablemente no hay una formación que permita entender cómo se está moviendo la búsqueda de una experiencia turística, una nueva experiencia turística. Y no estamos hablando de lujos, porque tú puedes ir a pie de la cuesta y vas a encontrar gente muy feliz cerca de la playa, teniendo wifi, teniendo seguridad y comiendo bien. Bien. Sí, a buenos precios. Basta, sí. A buenos precios. Entonces, se tiene que reestructurar toda esta oferta sin inventar el hilo negro, pero se tiene que refundar el concepto turístico. No, yo creo que yo me lo he pensado muchas veces, qué es lo que la gente está buscando. Porque yo he visto turismo extranjero muy feliz en el Hotel Flamingos. Y le he visto muy preocupada en restaurantes de la costera Miguel Alemán que les quieren vender un pez dorado y le están vendiendo una sardina. ¿Sí me explico? Cuando tienen otras experiencias de ir a un Mazatlán,
donde les venden un pescado bien hecho a un precio más El barato. costo-beneficio. Exactamente. Yo creo que estamos sufriendo una gran purga de la vida de manera muy profunda, porque nosotros como generación venimos a arreglar problemas del pasado. Y tiene mucho que ver el pasado también con gente del transporte también que rechazaban a los mismos nativos, de decir, yo no te llevo por eso, yo quiero dólares. La mala conducta de indigestar al turismo, de alcoholizar al turismo y después votarlo en el nombre del mismo turismo, a los turistas los votaban, los dejaban tirados. Hay una gran purga en esta ciudad para poderse restablecer un nuevo orden. Que es el buen ejemplo. Así, ¿no? El buen ejemplo, no el mal Entonces, ejemplo. Hay que tener el sentido de la autocrítica, que no hay que ver, oye, está en una mala conducta, no. Un sentido de la autocrítica, de lo que no se ha hecho por generaciones y en esta se está pagando. Y mira, y que confirme su presencia Fonatur. Qué bueno que está Fonatur, qué bueno que entre Fonatur, qué bueno que reestructuremos y recuperamos de nuevo el Parque Papagayo. Urge recuperar el Parque Papagayo. Está parado ahí. Se invirtieron 300 millones de pesos y se fueron por Otis y la coladera. Y recuperar la paz, Manuel. Y recupera. Con la paz, el empresariado le apuesta a todo, ¿eh? Sin paz no tenemos nada. La seguridad es madre de la economía. Y sin paz tendremos estos problemas diversificados. Ir buscar nuevos mercados con China para que sea un nuevo turista con Japón, creo que sería una viabilidad maravillosa de parte de las autoridades guerrerenses. No estoy hablando del gobierno federal, a ir buscando nuevos mercados. Véndele un plus. Bueno, hay que pensar en el plus. Porque te voy a decir algo, no hablan inglés. La gran mayoría, if you don't think in English, las tendencias están en inglés. Todo el idioma turístico está en inglés. ¿Cómo te paras con un chino? No puedes hablar mandarín, generalmente, pero sí puedes hablar en inglés. Y el idioma, dominarlo acerca de decir, mira, esto está tipo Beirut, pero tengo la capacidad jurídica de que puedas invertir y mostrar una nueva capacidad de poder inventar. Que no se tenga una visión minimalista del puerto, sino una gran visión de recuperación y de crecimiento. Se hablaba de una participación de la iniciativa privada, Carlos Slim y algunos empresarios que iban a poder ayudar a Acapulco. Sí, Herrera Aspra, pero el que está atrás de todo es Carlos Slim. Ellos afirman y tienen el convencimiento de hacer una gran inversión de 20,000 millones de pesos para generar un tema de 250,000 millones de pesos en los próximos 10 años. Obviamente, esto conversado con el gobierno federal, que así fue como principian los destinos. Venderles la idea, asociar al gobierno y decir, Antonio Herrera Aspra lo dijo porque lo hablamos con él hace un mes aproximadamente que nos vimos por vía Zoom. Si no entramos nosotros como iniciativa privada, Acapulco está desahuciado de manera económica. Eso se volvió viral en redes debido a que puede ser un respiro precisamente para la sociedad y motivarlos para poder... Fíjate bien, nada más. Escogieron a 100 líderes de la ciudad. Yo te pregunto a ti, de esos 100 líderes de la sociedad, ¿cuántos están activos promoviendo esa recuperación? Yo pregunto. ¿No? Sí. ¿Cuántos se forcaron los pantalones y pese a la adversidad entraron al campo de acción a dar una solución de lo que estamos platicando? No es que yo sea muy sabio, es que lo estoy viendo. No es que yo sepa más que Víctor, es que lo estoy viendo. Y es que Víctor lo está viendo y tú lo estás viendo. Pero ¿quién está teniendo los tamaños, el arrojo, el coraje de hacerlo? Escogieron 100 líderes de la ciudad. Hasta fotos se tomaron. ¿Dónde están? Bueno, sí. Debe haber compromiso. No hay compromiso. Supuestamente esto de cohesionar a los 100 líderes, en mi entender, yo no estuve ahí. ¿Y tú? No importa. Está bien. No, espérame el contexto de por qué lo quiero decir. Porque no son 100 líderes. Muchos de ellos no eran líderes, pero algunos sí. Pero lo que quiero decir con Herrera Aspra, lo he estado viendo yo en Zoom, porque nos dieron ese link. Hablamos con él. Hablé yo 2 veces. Me senté con Carlos Slim hace un mes, ¿no? Más o menos de la madre es que les conté. Pero lo que quiere decirte es que ellos, los de aquí, no vienen a resolver ese asunto.
viene a resolver el asunto los empresarios poderosos de México, donde ellos directamente, esta es una base de sociabilidad nada más. Decirte, dicen los expertos, es la justificación social. Estoy bien. Bueno, vamos a entrarle, ¿no? Son 100 tipos que pueden poner el dedo en la costilla y decir, hey, qué vole. Tiempo pasa. Y esto es reversa, es involución, no es evolución. Se supone que ya en cuanto asumiera la presidenta, que ya estaba en pláticas, entraban directamente en abril, ya habían hablado con las autoridades y lo he estado viendo por Zoom, de manera directamente con ellos, pero ellos vienen a hacer negocio con teleféricos y todo, más planchado, y con estos líderes es como la ley de sociabilidad antes de entrarles a la materia de infraestructura. Esperemos que se haga. Entonces, que se haga. Ok, ese es un aspecto. Y que no se quede la duda que es manipulación también, ¿no? Por eso eso es lo que estoy diciendo, que haya un compromiso, no de pantalla, no de negocios personales, sino que sea algo que permita que este país sea mejor un país. Yo lo veo muy serio a Aspra y a Carlos Slim para todo ello. Nadie lo duda. Pero esperemos que no se quede en el argumento y que todo ese plan y ese dinero no se vaya a otro destino. Por eso, es que Salvador está haciendo una pregunta y yo le estoy respondiendo. Sí, claro. Que no quede en pantalla porque suena lindo, sí, ¿no? Sí, queremos resultados. Entonces, sería mi humilde opinión periodística. Algo que desees agregar antes de finalizar, y además, por favor, que me comentes, oye, eres conocidísimo de alguna manera en el puerto de Acapulco y todo Guerrero, pero para que sigan todavía en tus redes, por favor. Bueno, pueden seguirnos en Zamudio Noticias, estamos en Facebook, YouTube, X, Instagram, TikTok y ¿qué más? Y la página web, ahí pueden encontrarme como Zamudio Noticias, es una opción periodística, mi línea es periodística en todos los temas, en todos los géneros, por supuesto se me permite y me dejan llegar pues con mis puntos de vista, mi reflexión es más que hacer una visión doctoral de lo que puedo aportar. Generalmente estoy en comunicación con la audiencia y la audiencia me inspira siempre a decir o hacer alguna reflexión todos los días. Si no tengo la reflexión, tengo una buena entrevista y si no tengo la entrevista, tengo una buena reflexión. Y esto nos permite tener un vínculo muy, muy auténtico, muy leal. Yo he sido muy leal a la gente, muy, muy fidedigno, donde pues la gente va marcando la pauta, ¿no? Y creo que tú lo ves en los comentarios. Entonces, pues yo he buscado durante toda mi trayectoria que la gente pueda permitirme expresar lo que ellos no pueden decir a veces. Y ahora que estamos en redes, en otra etapa maravillosa y de aprendizaje, pues estamos llegando a una audiencia impresionante. Yo cada día estoy muy agradecido y más agradecido por todo lo que estamos viendo día a día, minuto a minuto y durante todos los días de la semana, ¿no? Y oye, te vemos precisamente todos los días informando con la misma pasión de siempre. Creo que te has adaptado muy bien a esta nueva etapa y que la gente te sigue queriendo. Han pasado las generaciones y hoy también las nuevas generaciones están siendo parte de este proyecto tuyo. Fíjate que... Ya se echó como 3 generaciones aquí, Manuel. 3, 4. Fíjate que sí, fíjate que pensé que los fans sí iban a venir como de 50 y 60. Me dieron hoy un dato, hemos crecido muy bellamente, como 100,000 personas que están entre 24 y 54 años, pero el mayor pico es de 24 a 34. ¿Qué significa que hemos rejuvenecido? Entonces me siento más chavo, mejor, más alegre, o sea, más como contento. que hicieron un botox de medicina. Me hicieron un botox. Sí, Manuel. Pero siempre fuiste de estadísticas, Manuel. Siempre veías tus sistemas en estadísticas. Yo creo que esa parte técnica siempre lo viste, ¿no? Sí, yo te llegaba a mostrar en televisión, pues siempre la audiencia más alta estaba ahí, comparado con INRA, con Ibope, con todas las encuestadoras, nos fue muy bien. Ahora es otra etapa, es muy bella, es muy digital, es muy oportuna, es muy cercana, de carne y hueso a nivel de calle, donde he aprendido que todos tenemos un espacio donde podernos expresar. Se acabó la corbata, el saco, se acabó esa etapa. Exacto. Esa etapa de corbata para mí,
Si la tengo que usar, pues adelante, ¿no? Pero ahorita estoy plenamente convencido que voy a disfrutar esta etapa como niño. Justo eso te iba a comentar, que de alguna manera esta nueva etapa ha sido de verdad, creo yo, que te has vuelto más fuerte. La gente te conocía, pero hoy día te veo renovado, te veo más cercano a la gente, precisamente como dices tú, transmitiendo todos los días el sentir de la ciudadanía y que no es fácil, de verdad, no es fácil llegar a tanta audiencia y que la gente te lo reconozca y que la nueva generación también te ha hecho más fuerte porque a veces es la nueva generación no le gusta cierto concepto y no lo ve. Sin embargo, tú te has adaptado y de verdad te lo reconozco y Gracias. te felicito en esta nueva etapa que te has renovado y has sido más fuerte y has tenido más audiencia que otros canales, ¿eh? Mira, yo pienso que es gracias a la gente. La inspiración, el motor que me mueve, las ideas que expreso provienen de la gente. Creo que he sabido escuchar a la gente, he sabido estar con la gente. No sé, no lo sé hacer de otra manera. Esa es una. Y yo soy de la idea que debo ser parte del cambio generacional. Le llamaba yo liderazgo de opinión, ya ese concepto está atrás, pero sí me gusta impulsar, como lo he venido haciendo en las universidades, en el tecnológico, en la Universidad de Guerrero, de liderar el cambio. Yo le he apostado eso toda la vida. Sé que es transformacional y esa transformación se mueve y hay que tener la capacidad de estar arriba siempre. La rueda gira y vuelves a estar arriba. Claro que hay momentos de duda, de temor e incluso hasta de terror. Eso soy honesto. Pero la gente me vuelve a inspirar y me empuja. Vas y voy. Y bueno, con Víctor hemos compartido espacios y él ha tenido también la oportunidad de expresar, de innovar, de decir lo que está pensando en ese momento. Y yo soy de la idea de que hay que conservar nuestra historia, hay que darle brillo a la historia, a lo que somos, a esa parte auténtica que nos identifica, que nos marca como diferentes, pero al mismo tiempo como iguales, de un país tan bello, tan grande, tan maravilloso como es México. Pero al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de encauzar este cambio. Si se ha puesto todo un gran presupuesto para el sureste mexicano con el Tren Maya, nosotros tenemos que replantear qué vamos a hacer sin ese presupuesto y sin ese enfoque. Entonces, ¿qué hay que hacer para mantener a un turismo que venga a Guerrero y que disfrute de un descanso que le permita sacar ese estrés, por ejemplo, o un problema? ¿Cómo renovarnos? Yo creo que es importante y es vital y si la gente nos sigue permitiendo, yo les prometo, yo les juro que nos vamos a evolucionar y a innovar todos los días para estar muy pendientes de los temas, ¿no? Víctor, nuevos proyectos. Pues bueno, tenemos jueves 7 de noviembre. Es un concierto que hemos hecho para la gente, para la cohesión social y la reactivación económica. Bien, adelante. Lo haces con solvencia, muchas veces no con liquidez, pero lo haces con solvencia para poder activar. Es importante vender la casa. Si las oficinas de turismo quieren vender Acapulco, tiene que estar la casa en concordia, porque la gente no es tonta, la gente del turismo. El turismo lo rige la madre de familia. En Acapulco lo rige la madre de familia. Si la madre de familia ve peligro, dice no voy. Y el papá, por más que quiera venderle, es que sí, mira, no. Mis hijos son primos y no van. Entonces, pues bueno, nada más para el día de mañana te traigo libros. Pues soy el primero que escribió el libro de Lotis. Te tengo todos los relatos. Esto fue el tenis turístico, en el cual se vieron cómo fueron los procedimientos. Esto fue un libro con Sabás de la Rosa. Esta estructura, por ejemplo, aquí de la Diana no se cayó. Te tengo otras estructuras que no se cayeron, obviamente, y pues para gente ya después con una trivia o algo se lo puede Ah, gracias. ¿verdad? Pero El libro de oro. sí, el libro de oro es Acapulco Renace, lo mereces. Necesita renacer la ciudad. Así es. Y pues tengo otro libro también que saqué antes, ya me puse a escribir como loco. Se vendió muy bien en la Ciudad de México, Acapulco más vivo que nunca. No quise meterlo diferente con un clavado,
Y aquí atrás, era de Acapulco y este es de Coyuca, de Benítez, donde estaba Tarzán, que fueron las dos zonas muy afectadas por el Otis, ¿no? Entonces ahí están nuestros documentos. Oye, gran narrativa y grandes gráficas, ¿eh? Claro. No, ahí es otro tema, ¿no? En la parte como escritor, pero el libro de Acapulco me ha dado muchas satisfacciones en la reseña desde el siglo XVIII hasta ahorita este XXI, en el cual podemos relatar muy bien y se han vendido bastante bien. Mira, si el idioma se ha renovado, se ha fortalecido, se ha transformado, entonces debemos aprender a tener un nuevo discurso. Y ese discurso, pues sí debe mostrar las partes que nos duelen, pero también debe mostrar cómo vender, cómo mejorar, cómo mantener un mejor diálogo. Y para ello es importante que todos estemos de acuerdo. Y para que estemos de acuerdo, por supuesto, tiene que haber un gran liderazgo moral. Yo insisto de la autoridad. Tiene que la autoridad ponerse los pantalones, fajárselos muy bien y ejercer esta autoridad Es necesario. para beneficio de todos. Esto lo hablamos en este momento, pero la moralidad, que es una parte de la política, sobre la honestidad y la transparencia que se deben de dar. Por eso hay mucho allanamiento sobre nuestros derechos. Esto podríamos tener un paso para otro programa perfectamente, ¿eh? Pero hay una problemática, yo no justifico a los que están bloqueando, pero el hambre está canija. Y no tienen empleo, no tienen servicios públicos. La federación se ve muy lenta con Acapulco y creo que le hemos aportado muchísimo al país como para que sigamos siendo nosotros como un rincón olvidado en la mente y el corazón de mucha gente que desea experiencias y tenemos ese derecho. Hay que fajarse con la presidenta a decirle tenemos que hacer estas cosas. Ese es otro tema, ¿eh? Tenemos que replantear temas con datos duros en otra ocasión. Permíteme nada más leer un saludo antes de terminar. Dice Deli Moni Rosas, saludos a todos ahí del estudio y en el especial a mi gran amigo Manuel Zamudio Castañeda. Interesante tema, comenta. Nuevamente Deli Moni Rosas, excelente periodista de 10 y admiración y respeto. Gracias, Deli. Con cariño. Entonces, bueno, saludos, aunque no me conozcan, ¿no? De alguna manera, es que hay muchos, estuvieron saludando a todos en el estudio, ya, claro, también. No, entonces hay jiribilla aquí, ¿eh? A ver, productor, ¿cómo está usted, eh? Ya me mandó a borrar a mí los míos, ¿eh? No, pues nuevamente, gracias por acompañarnos esta noche, de verdad, este programa precisamente es para que la gente se mantenga informada de alguna manera en un espacio de tiempo. Sabemos que lo puedes ver y además compartir este programa para que más gente conozca también de estos eventos en donde pues de alguna manera hay que iniciar esta reactivación en Acapulco y vamos a hacerlo de alguna manera con esta fiesta. Es el 7 de noviembre en la Sinfonía del Mar y reinauguró el Paseo Amor Eterno, que fue mi creación. Es una obra de infraestructura de un paseo de artistas, el más extenso de México, por cierto. Pero sobre todo también recobrar, Manuel, la intelectualidad de un siglo que nos dio mucho lustre en Acapulco. Entonces tenemos que reunir de nuevo a los intelectuales, a la gente que sí pensamos que el beneficio es para el bien común y que independientemente de los datos duros que se tengan, que no dejemos de vender ensoñación. Esta ciudad vende experiencias, una ensoñación. Entonces es un tema que podríamos abordar muy bien, porque a veces la gente cree que sabe, pero no sabe que no sabe. Oye, pues yo ahí estaré y espero también, ya quiero comprometer aquí a nuestro amigo Manuel Zamudio que se una a esa fiesta porque hace falta ese tipo de eventos para voy a que tener pescado a la talla, arroz a la veracruzana, o sea, va a haber cosas interesantes. O sea, satisfecho en espectáculo y en la comida. No como ese día. No, pero es para la gente, es un concierto gratuito. Yo consciente que a pesar de las adversidades, mi gente es primero. Mi gente es primero y voy a dar esto, es el calendario 2025 muy pronto. Ya hablé con Plácido Domingo, mucha gente, yo voy a hacer mi parte. Yo hago mi parte y esto, déjame decirte que para esas fechas los hoteles de la zona tradicional están llenos debido a esto, porque hice una estrategia. Vendan ese concierto, por favor. Claro. Bríndanles. Vengan y vente un concierto gratuito. Así que va a ser un éxito. Cuenta con mi apoyo, mi Ahí está. Gracias. Pues bueno, gracias a todos por acompañarnos esta noche y recuerden, esto es tendencia. Gracias.